ustedes hacia el público. Y vamos a tener un intérprete. Bueno, lo dejo con mi Gai Project.我々結成して5年目なんですけれども、この日本の民族音楽である民謡というジャンルをですね、我々はコンセプトの軸にいたしまして、その民謡と世界のあらゆるジャンルですね、世界にある民族音楽であったりリズムだったりグルーヴだったり、そういったものを取り入れて、我々の今の民謡の形を作ってるんですけども、これがなんと面白いことに日本の民謡なのにすごく世界各国この民謡が民族の音が融合するとですね、すごくマッチすることに最近、面白みを感じてしまいまして、今ではその取り組みをやりまして、世界各国の音楽を取り入れて、活動しています。Bueno, nuestro grupo Migai Project comenzó su actividad hace 5 años con la iniciativa, con el interés de tener el Minyo. El Minyo es la música folclórica, la música popular japonesa como eje y hacer arreglos, fusionarla con diferentes géneros de todo el mundo, ¿no? Diferentes músicas, diferentes ritmos, diferentes matices que nos dan la música de todo el mundo. Y lo que hemos descubierto en el camino, algo muy interesante, es que hacen una muy buena fusión, porque encuentran lazos comunes con también la música folclórica, la música tradicional o popular de los diversos países del mundo, y eso es lo que nos venimos abocando. El interés surge pues precisamente por rescatar y valorar el Minyo, la música folclórica tradicional japonesa, y a la vez actualizarla, presentarla, fusionándola con géneros de todo el mundo. Esta. Ahora hemos presentado en verdad dos temas. 1曲は、日本の東北地方、すごく寒い地域に伝わる歌で、花笠音頭という歌です。El primer tema es originario del noreste, la zona noreste del Japón, un lugar muy frío en invierno, y se llama Hanagasa Ondo. 日本の民謡と日本の祭りというのはすごく密接な関係があって、日本のお祭り、要するに例えば日本人ならではのお祭りでいうと盆踊り、先祖との再会を一年に一度果たすという、そういうお祭りが日本各地で行われていて、その盆踊りの時に歌われる曲の一つが花笠音頭。La música folclórica japonesa está muy estrechamente relacionada con los festivales, con las fiestas patronales, con las festividades que se celebran a lo largo de todo el Japón, y dentro de ello ocupan un lugar muy especial los festivales Bon, el Bon Odori o los bailes Bon, en una fiesta donde se rinde homenaje, culto a los antepasados que ya fallecieron. Se dice que durante el Obon, la festividad de los muertos, de los antepasados, regresa, ¿no? Y se celebra junto con ellos, se le da la bienvenida a través de danzas y mucha música. Entonces, dentro de este género se encuentra el Hanagasa Ondo, o Hanagasa, que es el primer tema que interpretaron. はい、花笠音頭の特徴としては、女性が花飾りのついた傘を持って街をパレードするんですね。そういうお祭りで歌われるのが花笠音頭でした。Una característica del Hanagasa Ondo es que es un baile muy popular, donde las mujeres van ataviadas con el traje tradicional, pero además llevan
unos sombreros de forma cónica, como un paraguas, digamos, ¿no? Se llama casa, y están adornados con flores, y llevando estos sombreros y moviéndolos con las manos, hacen como un desfile, van por las calles marchando, desfilando, bailando al ritmo de esta canción Hanagasa Ondo durante el Festival Bon. はい、で2曲目に演奏したのは日本の民謡の中でも一番古いと言われている、いろんな説があるんですが一番古いと言われている、民謡で「コキリコ節」というこちらも古いお祭りで、伝統的な行事で、演奏し歌われる民謡。 Y el segundo tema que interpretaron, bueno, se dice que es conocida por ser dentro de la música folclórica japonesa la más antigua. Es la canción popular, el tema folclórico más antiguo del Japón, se llama Kokiriko Bushi, ¿no? Y también es, bueno, parte de la tradición, se interpreta dentro de las festividades, dentro de las ceremonias muy tradicionales. Ese fue el segundo tema que interpretamos. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Sí, adelante.今私たちのアレンジした中ではフォルクローレとフュージョンしたというものはないんですけども En este momento, dentro de los arreglos del repertorio que manejamos, no tenemos todavía ninguna canción que combine con el, digamos, folclore peruano, digamos. 土曜日のセグラ劇場でのコンサートではサルサの中の、クラーベだったりモントゥーノといったリズムに直した民謡、あとはクンビアに直したクンビアのリズムに直したアレンジをした民謡、そして、ペルーやメヒコも同じ文化がありますけどスペインのフラメンコの中でもリズムの取り方としてはチギリージャークとかアレグリアスでさまざまなその音楽のジャンルの中でもそれぞれ特徴的なリズムを自分たちの民謡にアレンジして土曜日もお送りする楽曲はあります。 Si bien, como había comentado, no tenemos todavía un arreglo particularmente con música folclórica peruana, en el concierto del día sábado en el Teatro Segura vamos a presentar temas que combinan el mío, la música folclórica japonesa, con géneros que le van a ser muy cercanos, por ejemplo la salsa, ¿no? O la cumbia latinoamericana, también que también puede ser cercano para los países latinos, como México, como Perú, el flamenco español, ¿no? Tenemos temas como chinguilla, alegría, que fusionan con el flamenco español, y de esa manera vamos combinando, ¿no? Hacemos arreglos con diferentes ritmos y algunos de ellos pues cercanos al público latinoamericano. Sí, adelante.我々御影プロジェクトは尺八三味線琴という日本の楽器で結成されたグループですけれども、結構今世界各国にこの和楽器だったりですね、民謡の日本の民謡の愛好家の方はね世界にたくさんいらっしゃるんですよ。Bueno, el Mikage Project se compone, ¿no? Con la combinación de tres instrumentos tradicionales japoneses, que son el shakuhachi, el tsugaru shamisen y el koto, ¿no? La cítara de cuerdas. Bueno, la música tradicional japonesa, la música japonesa es reconocida en el mundo también por llevar esos instrumentos tradicionales que son típicos, únicos del Japón. 日本の
今現実としてはこの和楽器だったり民謡をやられている人口がどんどん減ってですね、今の日本の子どもたちはこう民謡を全く知らなかったり和楽器を全く知らないという子たちもすごく多い中で、我々のこの未解決プロジェクトがやっている音楽を通じて、あ、これが民謡だったんだ、かっこいいんですね日本の民謡はとかですね、そういうふうにこう日本の音楽に気づけるきっかけに、一つのきっかけに我々が今なっているんじゃないかなということは確信しています。Pero dentro de ello, ¿no? Si bien la música japonesa y estos instrumentos están recibiendo valoración a nivel y difusión a nivel mundial, sucede que en Japón, ¿no? Las nuevas generaciones, los niños, no conocían, muchos se estaban olvidando esta música tradicional, esta música folclórica, el millo japonés. Y a través de la propuesta, ¿no? de Mikage Project, que es moderna, que es atractiva, ¿no? Genera mucho interés, lo que han generado, lo que han descubierto es que niños han revalorado la música tradicional japonesa y han reconocido, digamos, sus propios instrumentos tradicionales. Ese tal vez sea uno de los aportes de Mikage Project al reconectar a los mismos primero japoneses, las nuevas generaciones, con sus raíces, con su música y con sus instrumentos tradicionales. それを伝えるためには日本の、伝統楽器とか民族音楽だけではなくて、世界各国にありますこの民族音楽、そして民族楽器の、力もお借りしまして、よりよく、日本のみならずですね、世界の音楽がより豊かになるように、我々は心がけていつもアレンジして活動しています。Y para lograr esto, pues no solamente se valen de la revaloración o el rescate de la música popular japonesa y de sus instrumentos, sino que también van como tomando, ¿no? referencias e influencias de todo el mundo, de la música popular de todo el mundo, y la fusionan y hacen arreglos, y de esa manera pues la hacen incluso más atractiva aún, y eso es lo que les ha permitido también llegar a muchos rincones en el mundo. De esa manera vienen trabajando a lo largo de los 5 años que lleva el proyecto, y esa tal vez ha sido su mayor contribución. ¿Qué artista o banda se inspiraron para quizás formar parte del proyecto, o sea, Mikage Projects? ¿Y qué tal fue su recibimiento en Perú? ¿No? ¿Piensan hacer alguna colaboración con algún cantante o algo peruano? 日本のあるいは世界のアーティストが影響を受けているインスピレーションですね。で、またペルーに来て、どういうふうにどういう関係またペルーのアーティストとコラボレーションすることをはい、それぞれに子供の頃から、和楽器を演奏していて、特に家族が和楽器をやっているというそういう中で育ってきたので、境遇が似てるかと思いきや、おそらく聴いてきたバンド音楽、やってきた音楽は多分それぞれパーソナルが違くて、みんな割とバラバラだと思います。本間さんは、主に聴いてきた音楽というと、My favorite musician, はい、Brian Setzer. ブライアン・セッツァー。Brian Setzer. Bueno, lo que comentó primero fue que, claro, cada uno, un denominador común, una particularidad de cada uno de ellos es que desde muy niños, ¿no? se han criado en un contexto familiar en donde se cultivaban la música japonesa, los instrumentos tradicionales japoneses, y han vivido con esa influencia desde muy pequeños, y cada quien con un instrumento diferente, además. Por ello que no es que haya una inspiración común, ¿no? Ni una referencia común, sino que cada quien tiene tal vez algún artista, alguna banda que los ha influenciado desde que comenzaron, ¿no? sus carreras a muy temprana edad. Por ejemplo, el señor Honma, ¿no? Que toca el koto, comentaba que su influencia ha sido de... Brian Setzer. Brian Setzer se llama, es un artista del mundo. 私は小さい頃からお琴をやっているんですけど、それと同時にギター、ロックンロールもやっていて、でロカビリーっていう音楽がアメリカにあったんで、それのすごいスターのギタリストに憧れて、私もロックンロールやロカビリーをギターで弾いていた時期。
Desde niño, bueno, no solamente tocaba el koto, sino que la guitarra también, como otro instrumento de cuerda, y desde muy pequeño recuerda, ¿no?, que le gustaba mucho y había recibido mucha influencia de un género que se llama rockabilly de los Estados Unidos, y dentro de ello pues es la influencia de este artista que mencioné. はい、そして佐藤さんは僕はですね、もちろん尺八奏者の先輩方にも影響を受けたんです。奏者の方たくさんいらっしゃるんですけども、尺八の新しいアプローチを考えた時に同じ楽器であって他の人も聴こうと思った時にサックスプレイヤーが僕結構好きなんですけど、その中でもねデイビッド・サンボーンっていうプレイヤーがいらっしゃるんですけども、その方のサックスプレイはよく真似たりとか好きで聴いてました。はい。 Bueno, en el caso de el señor Sato, toca por supuesto el shakuhachi desde muy pequeño y tiene referencias, tiene influencia de renombrados artistas, intérpretes del shakuhachi tradicional japonés, le dicen sus senpai, ¿no?, que son sus mayores, pero también, ¿no?, le ha gustado mucho el saxofón, por ejemplo, y dentro del sonido del saxofón particularmente, ¿no?, siente que ha recibido mucha influencia de David Sanborn, por ejemplo, que es un muy reconocido saxofonista, ¿no? Eso es particularmente un artista que siente que lo ha influido bastante. はい、で僕もギターとかベースとかジャズとかすごく大好きで、こちらに昨日乗り換えてくるときにテキサスの空港にいたんですけど、スティービー・レイボーンとかそういうギタリストベーシストをすごく聴いてきました。レイボーン、はい、レイボーン。Sí, y en el caso de señor Asano, de Tsugaru Shamisen, también desde pequeño, no solamente el shamisen por supuesto, pero también la guitarra, el bajo, sobre todo en los ritmos de jazz, ¿no?, que le ha gustado mucho, ha recibido influencia particularmente. Ahora, por ejemplo, viniendo del Perú, han pasado estuvieron en el aeropuerto de Texas, y eso le hizo recordar mucho, ¿no?, la influencia de Baybon, que es un artista del bajo del jazz americano. はい、なのでロカビリーで日本の民謡をアレンジした曲があったり、サックスのようにソロを吹いたりとか、本当にそうやってそれぞれが培ってきた音楽をみかげプロジェクトにはとても反映してさせてできてると思ってます。Y ya como Mikage Project, bueno, pues trae, ¿no?, lleva consigo las influencias individuales que ha recibido cada uno de los integrantes, desde el rockabilly, ¿no?, esto americano, el jazz, por supuesto, que también es un denominador común, y van a encontrar algunos temas, por ejemplo, ¿no?, estas notas, ¿no?, claramente percibidos como un solo de saxofón, por ejemplo, que es del jazz, y de esa manera se va armando, se va componiendo el estilo único de Mikage Project. そして僕の友人にエリック・福崎というペルー出身のシンガーがいて、彼とはとても仲が良くて2年前に一緒にペルーに来ました。 Yo particularmente, bueno, tengo un artista, un amigo mío, ¿no?, que es peruano, que se llama Eric Fukusaki. Él es cantante, músico peruano, y tuve la oportunidad de tocar junto a él hace 2 años aquí en el Perú. そのイベントで、トニー・スーカルとかミミとかと一緒に演奏した時の熱量がとても忘れられなくて、なので見かけプロジェクトでもいつかトニー・スーカルと一緒に、コラボレーションできたらいいなと夢見ています。 Y eso fue la oportunidad de un concierto conmemorativo por los 150 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón, justamente hace 2 años, y compartieron escenario, además de Eric Fukusaki, con, por ejemplo, artistas de la talla de Tony y Mimi Zúcar, por ejemplo, que tocaron también en ese mismo concierto junto a Asano San, ¿no? Y recuerda la energía, ¿no?, toda esta emoción, la energía que compartieron en el escenario, y bueno, le quedó esta ganas de algún día, junto con Mikage Project, poder, ¿no?, de repente hacer una colaboración con Tony y Mimi Zuka, ¿no? Les ha quedado también esa idea en la cabeza. Gracias. Sí, adelante.
ペルーに来たのはミカゲプロジェクトとしては初めてです。 Sí, es la primera vez que vienen al Perú como Mikage Project. 昨年もですね、何カ国か海外の方の前で演奏する機会いただいたんですけども、ペルーは初めてなので、我々のこのやってきた民謡、ミカゲ民謡がどのような反応があるのか、皆様がどう楽しんでいただけるのか、そんな姿を見るのが今からとっても楽しみです。 Sí, y si bien es la primera vez, bueno, ya han tenido oportunidad de acercarse al público latinoamericano en otras oportunidades, pero es la primera vez que vienen al Perú como Mikage Project y tienen la principal expectativa es cómo será la recepción del público, ¿no?, peruano a estos ritmos, por un lado tradicionales, populares del Japón, como es el Mio, pero también a los arreglos con música que le pueden resultar más cercanas, ¿no? Vienen con esa gran expectativa de ver cómo será la reacción del público. この楽器の印象だったりとか日本の民謡、日本の音楽の印象をですね、いい意味でガラッと変えられると、確信してますので楽しみにしててください。 Y ellos esperan, bueno, que tanto la música tradicional folclórica japonesa como los instrumentos no causen una buena impresión, lleven un buen recuerdo, ¿no?, generen un buen recuerdo en el público peruano, y para ello van a dar pues su mejor esfuerzo y esperan, tienen mucha alta expectativa de que el público salga contento, alegre del concierto que van a presentar, y ese es el deseo que llevan a Japón. ¿Listo? Sí, adelante. Oh, 残念ながらまだ食べられてない。 No, todavía no, aún no han tenido oportunidad. Recién han llegado, entiendo, esta mañana muy temprano. Sí. Sí. A las 3 de la mañana han llegado, dice recién. Sí, todavía están, sí, recién acomodados. すごくセビーチェを食べたい。 Pero tiene muchas ganas de probar el ceviche, dice. でピスコを飲みたい。 Y también quiere tomar el pisco. Sí, es que es muy rico el pisco. ¿Tienen alguna recomendación, alguna sugerencia de repente para que prueben? Pregunten. Muchas gracias. Sí. ¿Piensan hacer alguna colaboración? Muy aparte de que comentaba que conoce a Tony Zulga, Miguel Zulga, que lo hicieron hace 2 años atrás. ¿Piensan colaborar con los artistas de alguna banda peruana? ¿Están sus proyectos para más adelante? トリソカの面接から2年前に大体一緒にそうした経験があるんですけれども、それ以外に他のプロのアーティストとかとのコラボレーションも予定今回の将来はい、今はまだその予定はないんですけれど、いずれ必ずペルーのフォルクローレの音楽を日本の民謡とフュージョンさせると思いますし、そうしたらもうフォルクローレのミュージシャンと必ず一緒に共演をすると思いますので、それはすごく今から楽しみにしています。 Sí, o sea, por ahora en esta gira no tiene nada, ninguna colaboración prevista, pero piensan de todas maneras, como Mikage Project, fusionar, ¿no?, con algunos, o hacer arreglos, ¿no?, del mío, de la música tradicional folclórica japonesa, con música también folclórica peruana, ¿no? Entonces, por supuesto, tienen muchas expectativas de en algún momento lograr una colaboración o con un artista o con una banda peruana, ¿no?, para tocar juntos esos temas, esos arreglos con música peruana. 今回は本当にコンサートの時間だけでどこか観光するような時間がないので、ぜひまた次回そういったアーティストの方とコラボレーションができる機会の時にはぜひマチュピチュまで行きたいなと思ってEn esta oportunidad vienen solamente para el concierto que tienen previsto, no tienen tiempo en verdad ni para hacer turismo, pero en un futuro les gustaría venir con más calma, poder trabajar alguna colaboración, ¿no?, con algún artista o alguna banda peruana, y de todas maneras les encantaría visitar, conocer Machu Picchu. 日本の民謡はすごい歌詞にその場所の情景だったりとかそこの風景だったりとか歴史を歌うものが
かなり多いので、やはりこういったせっかくねペルーに来たんだったらそういったものも見させていただいて、そうするとインスピレーションが湧いたりとかして、いずれそういうアレンジをするときにも役立つのかなって思ってます。El millo japonés, la música popular japonesa, se inspira mucho, ¿no? en el lugar de donde se origina, ¿no? en los paisajes, en el ambiente, en el medio ambiente, ¿no? que rodea, y en esa línea, digamos, ¿no? Quisieran conocer el Perú más, ¿no? y nutrirse de sus paisajes para poder llevar la inspiración para hacer estos futuros arreglos con la música peruana, ¿no? Es común en todos los temas del millo que hablen o que reflejen un poco el ambiente que los rodea, ¿no? Los paisajes que los rodean, y en el caso del Perú también, ¿no? Por eso quisieran venir luego ya con más calma y conocer mejor el Perú para poder hacer estos arreglos. Listo, bien, si no hay más preguntas, entiendo que en el programa tenemos un tiempo para fotografías, ¿sí? Así que vamos a... Si estamos bien con las preguntas, entonces vamos a pasar a las... ¿Está bien con las preguntas? Sí, ok. Pasamos con las fotos entonces.